Una mañana nueva y estamos en nuestro devocional en casa. Esta semana, gracias al Señor, estamos en el libro del profeta Amós y nos está acompañando Daniel Rodríguez. Alexis, ¿Cómo nuevamente, estamos? buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, mi hermano. Muy contento. Creo que es una buena oportunidad para seguir tratando un tema muy importante para la Iglesia del Señor. Porque, así como dice un escritor muy reconocido, muy querido también entre nosotros, que es Timothy Keller, el Evangelio se mete en todas las esferas de la vida. No es un Evangelio para la vida, lo que llamamos espiritual. O de iglesia solamente, ¿no? Del creyente. Es el Evangelio que se mete en toda, en la familia, en cómo pensamos la sociedad, en cómo pensamos el trabajo, en cómo pensamos las relaciones humanas, en cómo pensamos nuestra relación con el dinero, con el trabajo, con todo. Entonces, este texto va a ser hermoso para eso. Dani, ¿cuál es el texto de hoy? Listo, entonces vamos a leer Amós en el capítulo 2, versos 4 al 7. Vamos a leer estos 4 al 7. 4 versículos. Dale. Listo, entonces Mi hermano. leemos en el nombre del Señor. Dice así: Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Uy, hermano. Tremendo, Dani. Teso, como diríamos, ¿cierto? Sí. Dani, aquí este texto nos hace pensar, a Dios le ofende un corazón sin misericordia e injusto. Cuando dice por 3 transgresiones de Judá y por 4, pienso en 7 cosas aborrece el Señor, 6 cosas y 7 aborrece su alma. Como que el Señor las cuenta, ¿no? Sí. Sí, las tiene contaditas, Sí. ¿verdad? Como que no por 3, sino por 4. Por 3 y más 4, Sí, no sí. revocaré. Y sí, este texto nos lleva a pensar en 3 aspectos. Y como lo hablamos ayer en este primer día del devocional y en la introducción, pues Amós se centra en la injusticia social. Y mira qué aspectos vemos de la injusticia social. Aquí lo vemos en el versículo 6. Dice: porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Qué injusticia más horrible. Sí. A veces nosotros nos asombramos como de cosas que suceden ahora en nuestro contexto, pero así como lo narramos, era demasiado horrible que vendieran al pobre, al desvalido, por un par de sandalias, al necesitado, y que al justo lo vendieran por dinero. Y que se nos hace como que nos trae a la actualidad este tema de vender al justo por dinero. Y no sé si te trae a la mente más bien pensar que a veces pagamos justicia. Y voy a traer cosas como tan particulares ahorita, cosas que se han normalizado en nuestra sociedad. Y es, por ejemplo, pagar para que no nos pongan un parte. Señor agente, hay 50.000 maneras de resolver esto, Sí, como dicen. Hay para tanquear la gasolina de la moto, ¿sí? Sí, es verdad. Cosas como esas. A veces nos asombramos por temas de corrupción que suceden en nuestro país. Desafortunadamente, tenemos una sociedad corrupta en temas de proyectos. Bueno, desafortunadamente eso. Sí. Pero a veces en aspectos de nuestra vida como esto de la gente, hay aspectos que uno dice, eso no me toca a mí. Pero sí, hay cosas que sí han pasado en nuestra sociedad. O cómo las decisiones que nosotros tomamos afectan a las personas más vulnerables de la sociedad. Es decir, cuando nosotros apoyamos movimientos o causas
que pasan por encima del beneficio de un trabajador, que buscamos la manera de cada vez pagarle más poco a la persona que nos ayuda en la casa, o mirar como el chanchullito por aquí para que no pagar una cosa de más. Entendemos que nuestros gobiernos sufren mucho de esa corrupción, y en este país tristemente la corrupción ha tocado todas las esferas. La salud, tristemente, y la política, los proyectos, como decías, los sobornos que hay, bueno, tantas maneras de corrupción. Pero hay algo muy bello en este texto, y es que nos deja ver que el Señor aborrece estas expresiones de injusticia a la persona. Uno diría que el Señor se ofende solamente de aquellos pecados que tocan con nuestra moral, o que la fornicación, o que el adulterio, las infidelidades pues en el hogar, o decir malas palabras, o pensamientos de estos malos pensamientos, la pornografía, en fin, tal cosa. Pero mira que aquí el Señor está diciendo, los que, en el 7, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Esta imagen de humillación, de a una persona que está mal, caerle encima. O no tener compasión. Sí. No tener compasión, ser inmisericordias con el desvalido. Y lo mencionabas ahorita con cómo podemos pagarle menos al trabajador, o cómo podemos hasta a veces generar ganancias secundarias. Por un mal procedimiento. Por un mal procedimiento. O también no ser justos con la persona con la que estamos trabajando, o con la que estamos ayudando también. Y esto de pisotear es como no tener misericordia. Amós le está hablando a gente que conoce la ley del Señor, que conocen del Señor. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos la revelación completa, que nos dice el Señor? Oye, estás pisoteando al desvalido. Estás siendo injusto con la persona con el necesitado. Y claro que hablábamos de la justicia social, pero mira que en el final del versículo 7 también toca temas morales. Morales, ajá. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Qué duro. Sí. O sea, también hacen menciones sobre aspectos morales, y que uno se escandalizaría ahora, pero también sobre aspectos de fornicación y adulterio. Claro. Mira que yo leí una vez un artículo, no hace mucho, que hablaba acerca de, por ejemplo, que la mayoría de los videos que hay en páginas pornográficas están evidenciando casos reales de explotación de personas. Entonces mira que solamente una persona, cuando ve una página de estas, no está viendo el acto en sí mismo, que uno dice, sí, es deplorable. Está haciéndose partícipe. Eso. ¿Cuánta cosa de ahí para abajo social tú estás participando? O por ejemplo, en los videos que nos llegan por Telegram, o las cadenas de WhatsApp, donde los grupos donde uno se mete, no, es que a mí me gusta ver mucho cómo va la ciudad, pero resulta que vemos videos de gente que está siendo apaleada. Sí, es verdad, es un chico ladrón que tomaron robando, sí, pero ¿cómo estás participando tú de lo que estás viendo, de cómo a una persona la estás maltratando? ¿Qué estás viendo tú ahí? O aún la privacidad. Mira, hace unos días tuvimos una serie de atentados aquí en Colombia, en el sur, en Cauca y Valle del Cauca. Y habían por todas las redes sociales videos. O sea, ni siquiera con filtros de las personas que habían fallecido, personas heridas. ¿Tú no crees que eso es es ser inmisericordia con el desvalido? Entonces no podemos justificarnos fácilmente. No, es que esto hay que señalarlo. Es que esto hay que mostrarlo porque es que está la violencia del país. No. Yo creo que debe haber en nuestro corazón un sentido de misericordia y cuidado por las personas. Tremendo. Ay, Dios mío. Bueno, Dani, pensando en este texto, ¿cómo oramos al Señor en confesión? A mí se me ocurren varias ideas, pero ¿tú qué pensaste de confesar al Señor? Mira, versículo 4 dice, porque desecharon la ley del Señor. Yo creo que hay que confesar eso. Y a veces podemos decir, yo no la he desechado. No, aquí el Señor no está diciendo si desechaste un poquito o desechaste mucho, desechaste la ley del Señor. Eso. Y porque hemos caído en actos de injusticia.
Yo creo que a veces sutiles, como los mencionabas, a veces cosas tan aberrantes como pues, la pornografía y todos estos aspectos, y ser partícipe de, pero en otros aspectos como que son sutiles. Que no creemos que están ofendiendo al Señor. Y eso creo que caemos en actos de injusticia. Bueno, y en acción de, en adoración. Porque Él es justo. Él es justo, pero también Él es poderoso. Y Él es poderoso porque también podemos ver en este texto que Él ve la injusticia. Y Él es poderoso para ver esto que es. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Pero que hablas de la justicia me parece muy lindo porque el Señor no tiene miedo de denunciar lo que nos parece a nosotros normalizado. Porque mira, ahí lo que está hablando el Señor a través de Amós es una cosa que nos deja ver que es algo que se está viendo habitual. Es que eso es lo que hacen ustedes. Viven haciendo eso. Y era un pueblo que había caído en esas costumbres. Claro. Sí, o sea, nosotros tenemos ritos espirituales, o sea, hasta los mismos como actos de piedad. Sí. Sí, entonces que parecía ser santos, pero mentira. Tenían situaciones de injusticia social y hasta morales muy duras. Bueno, Dani, oremos al Señor. Ora tú entonces, mi hermano. Bueno, dediquemos este tiempito para orar. Señor, gracias por tu palabra primero. Y Señor, necesitamos confesar que nos hemos apartado y hemos menospreciado tu ley, Señor. No solamente pensando en aspectos moralistas, Señor, y como una lista de chequeo que debemos cumplir, Señor, sino como dice el texto, han menospreciado tu ley, Señor. Y en algunos aspectos de nuestra vida, Señor, hemos menospreciado esto que tú has llamado en ordenanzas hacia nosotros, Señor. Pero no necesariamente para ganar favores tuyos, sino porque tú lo has descrito así, tú lo has mandado así, Señor. Y tú lo has ordenado así, Señor. Así que te pedimos perdón en ese sentido. Y porque también el apartarnos de tu ley, Señor, implica también que necesariamente empecemos a cometer actos de injusticia, Señor. Y confesamos eso delante de ti, Señor. Confesamos que hemos sido injustos por haber menospreciado tu ley en aspectos de nuestra vida moral, pero también en nuestras relaciones, a veces también en lo que publicamos, Señor, en nuestras redes, Señor, lo que vemos. Así que, Señor, confesamos esto delante de ti, Señor, y perdónanos. Pero también que este sea un espacio para adorarte. Y para, Señor, adorar a un Dios que es justo, siempre justo, eternamente justo. Y ese eres tú, Señor. Como lo decía Alexis, eres un Dios que no teme a la denuncia y no teme a señalar los aspectos erróneos de nuestra vida individual, Señor. No solamente de nuestra vida en comunidad, como iglesia, ni nuestra vida como país, Señor. Que hay corrupción, Señor. Pero hoy adoramos tu justicia, el Dios justo que eres, Señor. El Dios que señala la injusticia de nuestro corazón, Señor. Pero señala la injusticia para que volvamos a ti, para que podamos recordar constantemente, Señor, tu ley y que podamos meditar en ella de día y de noche, como dice el salmista. Así, Señor, que te adoramos. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén y amén. Bueno, familia, vamos a tener una pequeña pausa y ya continuamos con este devocional en casa. De salvación, mas tu gracia me encontró.
Continuamos en este devocional en casa, estamos en el capítulo 2 de Amós, en los versículos... Versículos, ya te digo, 4 al 7. 4 al 7, 4 al 7, es que tenía en la mente 4 al 6, 4 pero al sí, 7. 4 al 7. Y estábamos hablando sobre la justicia, Dani, y aquí en esta Biblia, que tenemos una Biblia de estudio muy bonita, habla sobre cómo es que se ve la justicia, porque mira, dependiendo de la historia que cada uno tengamos, uno va a mirar la justicia con un prisma y con una dirección diferente. Y en este país que ha sufrido tanta violencia y tanta injusticia, uno puede decir, mira, una parte del país ha sufrido una violencia de los grupos al margen de la ley. Y eso es injusto. Eso es injusto y aberrante. Mira, secuestros. Yo pienso en ese dolor de tantos pueblos que han sufrido tomas violentas. Y aquí en Medellín que lo vivimos en carne propia. La gente que fue desplazada por los grupos al margen de la ley, tantos homicidios, las bombas. Y las violencias que aún viven en los campos. Sí. También. Y también las violencias que se han vivido por grupos de otro lado, que han violentado más las ciudades. Es que hay una parte del país muy violentada en los pueblos, en los lugares más lejanos del país, el narcotráfico, las drogas, todo esto. Pero otros grupos han violentado las ciudades. Mano, ahorita vemos sobre todo aquí en Medellín el tema del turismo sexual, del turismo de las drogas y la extorsión que se vive. Es decir, este texto aquí, lo que les quiero decir, está hablando de que la justicia del cristiano, la que el cristiano persigue, es una justicia que busca restaurar la imagen de Dios en su creación. Entonces, mira lo que dice acá. El ser humano ha sido redimido por Cristo y en él ha sido creado en la justicia y santidad en la verdad. No fuimos rescatados de nuestras injusticias para continuar sumergiéndonos en ellas, sino para utilizar nuestros miembros como esclavos a la justicia. La práctica de la justicia está relacionada a la imagen de Dios en cada ser humano. Jesús expresa que la práctica de la justicia no se enfoca en las cosas que hacemos, sino en lo que hace ante los demás, sino en lo que hacemos delante de Dios. Y mira que aquí dice también que Él expresa la verdadera práctica de la justicia. O sea, solamente Cristo. En el Sermón del Monte, para que lo leamos, y las bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan justicia. Bienaventurados. O sea, que se sientan muy felices. Y después habla de cómo nuestras prácticas religiosas lo que hacen es engañarnos, tratando de maquillar ante la gente nuestro corazón, pero nuestro corazón está podrido. Y alejado, Sí. distante, y nuestra mente entenebrecida, por tanto que podemos estar recibiendo en este mundo. Y esto de la justicia de Dios es tan amplio, pero a la vez se resume en algo tan cortico, en algo tan sencillo como lo acabas de leer. O sea, solamente a través de Cristo quien ha cumplido la verdadera justicia. Sí. O sea, el único justo, 100% justo. Y eso nos resume y nos lleva a pensar cómo nuestro corazón y cómo nuestra mente debe ser transformada por la obra redentora de Cristo a través de su Espíritu Santo. Nosotros oramos. Con súplica. Sí, en súplica, y yo quisiera que oráramos en súplica porque esto hablando de los actos de injusticia de nuestro corazón y que nos muestre los actos de injusticia de nuestro corazón. Porque, ¿sabes? A veces es muy fácil pensar en los devocionales como, uy, este devocional lo debió haber escuchado a tal persona. Se lo va a mandar a tal concejal, a tal político. Sí, a tal concejal. O este que sobornó al del tránsito para que sepa que esto no es para él también. Y no, esto es también para nosotros. Bueno, oremos. Vamos a orar en esta pues. Señor, nosotros tenemos tristemente que pedirte que nos muestres nuestro pecado, Señor, porque a veces somos muy ciegos. Y aunque lo tenemos de frente, nosotros no lo vemos. O incluso cuando lo vemos, nos incomoda tanto que queremos ignorarlo. Pero en este episodio, Señor, en este momento del devocional, te pedimos que nos muestres nuestro corazón y cuáles son esos actos de injusticia que nosotros estamos cometiendo, a los cuales estamos aportando, los cuales a veces celebramos. A veces no tenemos que cometer actos de injusticia con nuestras manos, pero apoyamos actos de injusticia que se dan en nuestros entornos sociales, en nuestro trabajo, o callamos, que también es una manera de apoyarlo.
Y aquí tu palabra nos muestra, Señor, que tú aborreces, tú te enojas, tú denuncias, tú dices que no revocarás el castigo de este pueblo, que se ha olvidado de tus estatutos y que en consecuencia de olvidarte de sus estatutos, venden al justo por dinero, venden al necesitado por un par de sandalias. Esto habla, Señor, de las necesidades que nosotros a veces tenemos de suplir nuestros gustos y nuestros placeres o lo que nosotros necesitamos y no nos importa pasar por delante de cualquier persona. Te pedimos que nos hagas ver, Señor, cómo estamos nosotros participando de estas obras. Ayúdanos. Y en acción de gracias, Señor, Señor, ayúdanos a caminar. Señor, todos los días se nos presentan oportunidades de obrar injustamente, oportunidades de sacar ventaja, oportunidades de no obrar tu justicia y lo que tu palabra nos enseña de vivir la imagen tuya en esta tierra. Señor, participar de Cristo y poderle devolver a las familias la forma de ser, a las relaciones con nuestros seres queridos, nuestra relación con la ciudad y con el país y con nuestra civilidad de una forma que te honre a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en esto. Ayúdanos a no creer, Señor, que tu evangelio tiene que ver únicamente con una parte de mi vida, sino que el evangelio está para todas las áreas de la vida, Señor. Ayúdanos a caminar en esto. Es un pedido, Señor, y también motivarnos como iglesia y como amigos a que el evangelio afecta también el área de la justicia social y cómo vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dani, mi hermanito, gracias. Alexis, un placer. Vamos a continuar esta semanita que seguimos en el libro de Amós, este profeta tan especial que no escogió servirle a Dios ni se ofreció, más bien lo llamaron. Lo llamaron. Sí, lo a llamaron. hacer esta obra que no es para nada fácil. A denunciar. Bueno, que el Señor te bendiga, deja tus comentarios por acá, suscríbete a este canal y compártele estos videos a las personas que amas, que la palabra del Señor es el mejor regalo. Podemos crecer y aprender con ella. Que el Señor te bendiga y nos vemos.